El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hay algo que tenemos que aprender hoy y es de vital importancia. Cuando uno no conoce los beneficios de algo, no los puede aprovechar. Cuando uno no sabe lo que Dios ha hecho con nosotros, o lo que ha hecho por nosotros, o lo que ha hecho para nosotros, no sabemos aprovechar las cosas. Por eso Dios quiere que prestemos atención a la palabra, porque la iglesia no es para entretener gente. La iglesia es para edificar gente. Y en la edificación la gente se enoja, sí, es verdad que se enoja. Se enojan los rebeldes. Pero los sencillos siempre quieren aprender. Porque van aprendiendo los beneficios. Y lo que Dios quiere hoy es que aprendamos y conozcamos los beneficios del nuevo pacto. Lucas capítulo 22, verso 15. Y les dijo, el que estaba hablando era el Señor Jesús a sus discípulos, y les dijo, cuánto he deseado, cuánto he anhelado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca, antes de que sufra. Lucas 22, ahí mismo en el verso 19, dice, y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, es entregado. Hagan esto en memoria, en recuerdo de mí. Y de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es la nueva alianza, es el nuevo compromiso, el trato, el convenio en mi sangre que por vosotros es derramada. Cuando el Señor Jesús se reunió con sus discípulos la noche antes de ser apresado, dijo estas palabras. El antiguo pacto de sangre fue la base que fundó el nuevo pacto. Y cuando entendemos esto, podemos comprender por qué la Escritura dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Los discípulos supieron lo que les estaba diciendo. Conocían el significado del antiguo pacto. Era un pacto de sangre, ellos lo sabían. Sabían que con Jesús estaban también entrando a un pacto más fuerte y sagrado que el corazón humano puede conocer. Hebreos capítulo 10, verso 9 dice, diciendo luego, he aquí, vengo. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, el antiguo pacto, para establecer lo último, el nuevo pacto. Jesús nos da un nuevo pacto, habiendo reemplazado y cumplido el antiguo pacto. Y así como el antiguo pacto fue sellado con el nuevo nacimiento, el nuevo pacto es sellado. El antiguo pacto tenía un sacerdocio levítico. Ahora el nuevo pacto tiene a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Somos su sacerdocio real y santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10. Dice así. Mas ustedes son linaje escogido. ¿Qué somos? Uno.
2, real sacerdocio. 3, nación santa. 4, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, dice el Señor, Pablo, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. El primer sacerdocio tenía un templo en el que Dios moraba, en el lugar santísimo, en el arca del pacto. El nuevo pacto, nuestros cuerpos son el templo de Dios y su Espíritu mora en nosotros. Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador, quiere decir, es el garante, es el responsable de este pacto. Y verso 25 dice, por lo cual, como Él es el garante, como Él es el responsable, como Él es el fiador, puede también salvar perpetuamente, eternamente, ¿a quiénes? A los que se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque Él vive para interceder, intermediar por nosotros. Dios mismo se ató con un juramento como la guianza del antiguo pacto. El día que Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio, él dijo, por mí mismo he jurado. No había alguien más alto por quien jurar, por eso él dijo, por mí mismo he jurado. Y así como Dios respaldó el antiguo pacto con su garantía, de igual modo Jesús es la garantía de cada palabra del nuevo pacto. Es por eso que Él nos demanda fe y fe con fundamento. No es una fe cualquiera. Es una fe con fundamento porque todos los recursos de Jesús respaldan el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos pactos? El primer pacto fue entre Abraham y Dios. ¿Y el sello cuál fue? Génesis 17, del 9 adelante al 11, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, mire esa confianza que tenía en este hombre, guardarás mi pacto. Mire la confianza que tenía Dios en este hombre. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardarás entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Van a circuncidar pues la carne de su prepucio y eso va a ser señal de pacto entre mí y ustedes. ¿Cuál era la señal del pacto entre Dios y Abraham? ¿Cuál era la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel? La circuncisión. Verso 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado con tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no se hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Por qué? Porque ha violado mi pacto. Este era el pacto abrahámico. La ley se entregó mucho después a Moisés y se convirtió en el método por el que se administraba este pacto, estableciendo un sacerdocio. Ese sacerdocio tenía sacrificios, tenía ceremonia y tenía ofrendas.
¿por qué hubo necesidad de un nuevo pacto? Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Por qué hubo necesidad de un nuevo pacto? La respuesta es bien sencilla. Si el antiguo pacto hubiera estado completo, no se hubiera necesitado un nuevo pacto. Lo que pasó es que la ley no pudo perfeccionar, no pudo transformar a nadie. Y Dios en su gran misericordia determinó que habría un nuevo pacto para darle oportunidad al hombre de librarse de esa fuerza llamada pecado. Por lo tanto, el hombre necesitaba un libertador. El hombre necesitaba un salvador. Y la ley preparó el camino para el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es eterno. Nos preparó para recibir un regalo de gracia, aceptando el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. En el instante en que se quebrantó la ley, Dios proveyó la expiación, Dios proveyó la cobertura para restablecer el acuerdo roto. La palabra expiación no es una palabra del Nuevo Testamento. La expiación es una palabra del antiguo pacto. Solo nos cubría. Pero la sangre de Jesucristo en el nuevo pacto nos limpia de todo pecado. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En otras palabras, el antiguo pacto solamente cubría el pecado, pero el nuevo pacto borra nuestros pecados. En el antiguo pacto no nos daba una relación total con Dios, solo cierto tipo de comunión. Y a Israel le ayudó con protección, suplió sus necesidades físicas. Dios era su sanador, era su protector, era su proveedor, porque el antiguo pacto no ofrecía vida eterna o nuevo nacimiento, solo era una sombra. Los sacrificios del templo no podían hacer al hombre santo. El antiguo pacto solamente servía como promesa de un nuevo, de un mejor pacto que llegaría un día. Hebreos capítulo 10, versos 1 y 2. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera dejarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea que la sangre de los becerros, la sangre de los terneros, de los machos cabríos, era incapaz, era inútil para limpiar el pecado de la conciencia del hombre. Gracias a Dios que hay un sacrificio que limpia el pecado de la conciencia o la conciencia del pecado, para que el hombre pueda estar ante la presencia de Dios libre de condenación. Por eso es que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, con el nuevo pacto hacemos las paces con Dios. Y Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en
Jesús. En el antiguo pacto fue sellado por la circuncisión, la sangre de Abraham, porque al cortar el prepucio había sangre. En el nuevo pacto, que tiene mejores promesas, queda sellado con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el antiguo pacto había un sumo sacerdote que entraba en el tabernáculo terreno hecho por el hombre una vez al año para ofrecer sacrificios de sangre por los pecados de la nación. Si el sumo sacerdote no hacía bien sus tareas, él podía morir adentro. Pero si el sumo sacerdote hacía bien sus tareas, entonces Dios aceptaba esa sangre y al salir el sacerdote afuera, el pueblo comenzaba a gritar. El pueblo comenzaba a gritar porque entendía que sus pecados habían sido cubiertos y tendrían otra oportunidad el próximo año. O sea que era una gritería. En el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que nunca fallará a su pueblo. Él es ministro del verdadero tabernáculo. Ese tabernáculo que no lo construyeron manos humanas, sino el mismo Señor. Hebreos 8:1. Dice la Escritura, el mediador, el intermediario de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra derecha del trono de la majestad de los cielos. El antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre, rociaba ahí. Y si era aceptada la sangre, si entraba el hombre sin pecado, entonces salía y era una gran fiesta en el pueblo. El nuevo pacto, Jesús entra en el tabernáculo. Por eso dice el verso 6, ahora tanto mejor el ministerio de Él, porque es mediador, es intermediario de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, sobre mejores juramentos. El sumo sacerdote anterior era un mediador terrenal entre Israel y Dios. El nuevo pacto, Jesús, el sumo sacerdote, se convierte en el mediador entre Dios y el hombre. El libro de Hebreos es muy importante. Presenta varios contrastes. Primero, el primer contraste es entre Moisés y Jesús. El segundo, el de Aarón, el sumo sacerdote, y Jesús, el nuevo sumo sacerdote. 3. El otro contraste es entre la sangre de los becerros o los machos cabríos con la sangre de Cristo. No es un contraste de sangre, sino es un contraste de tabernáculos. Uno es hecho por el hombre y el otro existe en el cielo. En este último tabernáculo Jesús entra y se sienta como sumo sacerdote en su hogar, en el lugar santísimo. Hebreos 9:24. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Y dónde entró entonces? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo ¿cuántas veces al año? Una sola vez podía entrar al año. Y solamente el tiempo suficiente
para realizar la ofrenda de la expiación. Él rociaba sangre en el tabernáculo, en los vasos, en todo lo que había ahí. Verso 21 del capítulo 9 de Hebreos. Y dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que esto. Este es el punto más alto de todo. Esto nos permite ver el contraste entre cómo Dios ve la sangre de Cristo comparada con la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Y cuando nosotros llegamos a valorar la sangre de Cristo del mismo modo que Él la valora, entonces vamos a poder entender nuestra posición ante un Dios que es santo. Bajo el antiguo pacto, la sangre de becerros y machos cabríos solamente cubrían nuestra naturaleza pecaminosa, pero la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que podamos estar en la presencia de Dios, del Dios vivo, libres de condenación. Por eso dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Como Dios aceptó la sangre de Jesús cuando Él la llevó al lugar santísimo, Jesús se ha convertido mediante este hecho en el mediador de un mejor pacto. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sin un mediador no hay ninguna base sobre la que el hombre pueda pararse delante de un Dios santo. Más bien el hombre viviría huyendo. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, hablando de los creyentes, en aquel tiempo, decía Pablo, ustedes estaban sin Cristo. ¿Cuántos estaban sin Cristo? Todos. En aquel tiempo, ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Con el nuevo pacto Jesús se convirtió en el mediador entre Dios y el hombre caído. La sangre de los terneros, de los machos cabríos no eliminaban el pecado, simplemente lo cubrían temporalmente. Pero cuando Cristo vino, redimió, escúchelo bien esto, redimió a todos los que habían puesto su confianza en esa sangre de los animales. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿y qué pasó con la otra gente que se murió antes de que Jesús venga? Ahí está la respuesta. En Hebreos 9:15. Porque Él redimió a todos los que habían puesto su confianza en la sangre del animal, que era una sombra, que era un tipo, que era una figura de la futura sangre del Cordero. Bajo el antiguo pacto, los sacrificios eran como un pagaré que Jesús más tarde haría efectivo en el Calvario. Cuando Dios envió a su Hijo a la tierra para
hacerse pecado, estaba guardando su pacto con Israel al poner sobre Jesús todos los pecados cometidos bajo el antiguo pacto. Ese fue el plan de Dios, que al aceptar a Jesús como un Salvador, Israel pudiera entrar en la redención prometida. Esto es lo que enseña el libro de Hebreos. Bajo el antiguo pacto el pecado era cubierto. La sangre que cubría en la expiación era la única vía disponible para los israelitas. Pero bajo el nuevo pacto los pecados son quitados de en medio. Y quedamos como si nunca hubiéramos pecado. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia, no de algunos, sino de todo pecado. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice la Escritura, en la consumación de los siglos se presentó. ¿Cuántas veces? Una. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces esa expresión en la consumación de los siglos también podría expresarse como donde se juntan los dos mundos o los siglos, porque la cruz es donde terminó el antiguo método de estimaciones, donde terminó el antiguo pacto y comenzó el nuevo pacto. Lo que había entre el hombre y Dios era la transgresión de Adán y Jesús quitó eso de en medio. Verso 12. Pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. ¿Dónde está? A la diestra del Padre. O sea que el único sacrificio, un solo sacrificio de Jesús, lo cambió todo para los creyentes. Este nuevo pacto significa un cambio en el sacerdocio que dejó a muchos israelitas como sin techo. Es decir, que al salir de esa seguridad y de esa tradición del templo, esa era su seguridad de ellos. Y ahora Dios manda a las calles, a los mercados, a las plazas, a las casas, a las canchas, a los polideportivos, a las mismas casas, para dar a conocer un nuevo y mejor pacto con Dios a través de Jesucristo. El nuevo pacto puso fin al sacrificio de animales como sacrificios de sangre en el lugar santísimo. Fue el final del día de expiación, el día anual de humillación y expiación por los pecados de la nación, cuando el sumo sacerdote apartaba sus vestidos sacerdotales y comenzaba a hacer este trabajo. Primero tenía que ofrecer el sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó, dice la Escritura, de arriba hacia abajo. Ese fue el final de la existencia del lugar santísimo en la tierra y fue el comienzo de un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. El tamaño y el grosor de ese velo fue roto de arriba hacia abajo. ¿Cuándo? En el momento exacto de su muerte. Jesús llevó la sangre divina al lugar santísimo en un nuevo tabernáculo. Uno no hecho a mano, sino en el cielo con un sacrificio único. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez,
esquina Félix Pinto.